Bienvenidos a los 41 tropiezos del heteronorma en México. La verdad es que me da muchísimo gusto volver a este programa. Los saluda Roberto Fiesco y hoy la verdad es que creo que vamos a tener un programa especial, un programa probablemente polémico, ojalá, y para hacer precisamente esta emisión están con nosotros pues dos rostros que ya son enormemente familiares para ustedes. Por favor. Hola, yo soy Shivón Guerrero y me da mucho gusto que estés de vuelta, Roberto, te extrañamos. Y sí, en efecto, este programa yo creo que es de la figura que más ha sido mencionada hasta ahora. Digo, ya lo contaremos en su momento, pero prácticamente ha sido una presencia que de una u otra manera ha aparecido hasta ahora en este programa. Sí, hemos citado continuamente porque además si alguien glosó sobre la historia cultural del LGBT en nuestro país, es precisamente él, cuyo nombre no revelaremos aún. Shivón, por favor. ¿Qué tal, Roberto? Yo, ¿cómo están? Estoy muy contenta también de estar acá y con muchas ganas de aprender, sobre todo de un personaje que hasta hace poco tiempo no conocía, sinceramente. Lucía, pues muchas gracias y bienvenida a esta emisión. Y bueno, de quien vamos a hablar justamente el día de hoy es, bueno, un personaje pues sin duda muy notable en la cultura nacional, con vínculos además muy profundos con la universidad. Él estudió economía, estudió también en la Facultad de Filosofía y Letras, conducía el programa de cine y la crítica en Radio UNAM, dirigió en algún momento la colección Voz Viva de esta universidad, que es probablemente uno de nuestros grandes orgullos testimoniales en la historia de esta universidad. Pero bueno, más allá de sus vínculos con nuestra UNAM, es también pues probablemente el gran cronista, el gran ensayista para muchas personas, autor de títulos como Amor Perdido, Escenas de Pudor y Liviandad, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Apocalíptica, en fin, un corpus de obra inmenso. Las Leyes del Querer, que es una biografía sobre Pedro Infante, Rostros del cine mexicano, alguien que glosó lo mismo sobre partidos de izquierda, diversidad sexual, militancia política, digo, muchísimos temas, pues, ¿no? Digo, Por mi madre, Bohemios, por supuesto, actor de numerosas películas mexicanas, era un actor atroz, pero una presencia muy interesante en pantalla. Y bueno, él es, por supuesto, Carlos Monsiváis, ganador del premio Villaurrutia, del premio Lía Kostakovsky, del premio Anagrama, en fin, bueno, esta gran celebridad, fallecida en 2010, y que, bueno, pues como bien dice Shivón, alguien con una profunda vinculación con la historia del movimiento LGBT. Así que vamos a ver esta cápsula en torno a su figura, a su obra. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, 1938-2010, conocido principalmente como cronista, escritor, figura pública y periodista, fue también un homosexual practicante y un activista político y social. Su compromiso estuvo con la lucha por la democratización del país desde el 68 hasta su muerte, así como con la lucha por los derechos de la diversidad sexual. De manera constante a partir de la década de los 60, participó junto con un diverso grupo de intelectuales y artistas, como Nancy Cárdenas, Juan Jacobo Hernández, Luis González de Alba, Sergio Magaña, Hugo Argüelles, en la gestación de distintas organizaciones en defensa de los derechos de la diversidad sexual. Acompañó a dichas organizaciones en su desarrollo y se mantuvo como una figura central de la amplia red homosexual dentro de los sectores culturales, artísticos y periodísticos del país. Al mismo tiempo fue el principal recopilador e historiador del devenir de la homosexualidad en México, heredero de personajes tales como Salvador Novo, Carlos Pellicer y Roberto Montenegro, amigos y maestros suyos. Braulio Peralta, periodista cultural con más de 30 años de experiencia, fue amigo de Monsiváis por varios años hasta su muerte. De primera mano fue testigo de su trabajo intelectual, así como del devenir de su vida privada y de su activismo social y político. En su libro El Closet de Cristal, rescata sus propias memorias junto al escritor, así como el material recopilado en entrevistas con amigos, alumnos y demás gente cercana a Monsiváis, para hacer la crónica del surgimiento y evolución del movimiento homosexual en México. Reconoce a sus protagonistas, sus puntos de contacto con otros movimientos a favor de los derechos humanos y de sus desencuentros y separaciones. Entre lo público y lo privado, se desarrolló la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, en la que Monsiváis ocupó un lugar central, aunque alejado de los reflectores y no a título personal.
Bueno, ahí está, una probadita, una introducción al universo Carlos Monsiváis, probablemente el último gran gesto de esta episódica saga en torno a una vida memorable para la historia de la cultura mexicana, sea justamente ese momento de la colocación de la bandera gay en su féretro en Palacio de Bellas Artes por parte del músico Horacio Franco, el corolario probablemente inesperado a un pionero del movimiento gay. ¿Por dónde empezamos a abordarlo, Shibón? Es una gran pregunta, es una pregunta difícil. Quizás una manera de situarnos en este programa tiene que ver con cómo él fue un gran constructor de narrativas y de memoria. Y eso se nota en este programa porque en el de los 41 lo mencionamos. En el de Amelio, por ejemplo, lo iba a mencionar Gabriela Cano antes de caerse. Incluso en el de Voguing, una de las casas fundadoras se llama Apocalyptic. Es decir, tiene una vigencia incluso hoy que a veces no se ve. En ese sentido, yo diría que incluso, por ejemplo, en la historia de la ciencia y lo LGBT en México, él fue un pionero porque sus ensayos, por ejemplo, del rol que tuvo la sociedad mexicana de eugenesia a la hora de patologizar la homosexualidad en los años 30, también son pioneros en ese tema. Entonces, quizás mi sugerencia sería pensarlo como un erudito y un pionero en una serie de temas donde no solo es cultura en tanto literatura, sino también cultura en tanto, por ejemplo, incluso historia de la ciencia. Ahí está una primera aproximación. Lucía, este personaje medio desconocido en este momento todavía. Pero yo en alguna ocasión también le comentaba yo que me sorprendía lo multifacético, ¿no? Porque me aproximé a él por ahí desde la cultura, una cultura pública, una cultura rodeada de gente abiertamente heterosexual, ¿no? Y después, por otro lado, lo encuentro conectado con toda una comunidad LGBT y eso sí me llamó la atención, eso por ahí hizo que me aproxime más a Carlos Monsiváis y también algún paralelismo con Argentina, ¿no? Porque lo he visto y lo he escuchado en torno a escritores argentinos, entonces estoy muy contenta de estar acá compartiendo. La primera vez que yo lo vi en persona fue justo en un vuelo Santiago de Chile, Buenos Aires, que coincidimos. Yo recuerdo que venía así, yo verdaderamente borrachísimo, y de pronto aparece en el avión Carlos Monsiváis. Qué mal volar borracho. No, adiós, y me quedé dormido porque no vi la cordillera, así, lo peor del mundo, la peor cosa del mundo. Y bueno, para platicar mucho más acerca de este notable personaje, y digo notable de verdad, sin ninguna cortapisa, porque sí me parece que lo es. Hay una gran figura pública, ¿no? Es una gran figura pública, es una gran figura mediática en algún momento de la historia, y más bien prácticamente desde los años 60, ¿no? Pero también es una figura literaria, también es una figura política, etcétera. Pero para contarnos mucho más de esto, tenemos de verdad un invitado de lujo, alguien que se atrevió probablemente a escribir uno de los libros más polémicos y más interesantes en torno a su obra. Él es periodista cultural desde hace casi 4 décadas y bueno, él fue editor de Random House Mondadori, de Editorial Planeta, una figura literaria y del periodismo importantísima en este país y para nosotros es un lujo tenerlo en esta emisión. Braulio Peralta, muchísimas gracias. Gracias, Bravo. Roberto. Gracias, Sí, Lucía. Gracias, Shibón. Bueno, hablar de Carlos Monsiváis. ¿Qué se puede decir de él? ¿No? Pero tú has dicho mucho, Braulio. No, pero creo que no estaba incluido Carlos en este tema LGBT. Era casi un secreto entre nosotros el nombre de Carlos Monsiváis. Y él lo prohibía. Él lo negaba. ¿Por qué? ¿Por ser una figura pública? Porque era de closet. Ok, así, fin. Y porque mucha gente del movimiento no le perdonaba ser de closet. Porque en los 70 el impulso, el salir, costó décadas. Y hasta apenas hace 15 años para acá estamos teniendo los resultados políticos, constitucionales y civiles, ¿no? Así de sencillo. Entonces, si de alguna manera el movimiento LGBT le hubiera hecho caso a Carlos, probablemente se hubieran retrasado las leyes en México. Es tremendo decir lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Por qué si el movimiento le hubiera hecho caso? Porque si el movimiento le hubiera hecho caso, seríamos unos gays cómodos, hipócritas, entraríamos al concepto del machismo, y donde tendríamos ciertas prerrogativas, pero no los derechos constitucionales que nos corresponden, ¿no?
esto que estoy diciendo era la constante de la conversación con Carlos, aquellos que le podíamos decir lo que pensábamos y que nos quería escuchar, y que no se enojaba con nosotros y que no nos daba la cara, que no nos daba la espalda. Sí, porque había gente como, y se lo mencionaba Braulio antes de entrar al programa, como Luis González de Alba, que fue muy duro con Monsiváis, ¿no? Hay un texto que se publica en Letras Libres que se llama El Gran Murmurador, donde lo acusa básicamente de ser una persona que solo se pronunciaba públicamente cuando ya no era relevante hacerlo, ¿no? Decía siempre, y era muy duro Luis González de Alba diciendo, bueno, ya no solo que estaba en el closet, sino que de alguna manera lo denunciaba por su cercanía al poder, lo denunciaba también porque decía que en privado hacía chistes y comentarios muy duros, pero que en público no, que en público fue una estratega de su propia imagen. Y yo digo, para ir a tu libro, que me parece muy interesante, creo que tu libro hace ver a Monsiváis en dos ejes muy interesantes. Por un lado, sí lo colocas de nuevo en el centro del activismo LGBT, incluso si él no se quería haber visto allí, No, él no se pero quería. de alguna manera tú nos dices, es que él allí estuvo. Él estuvo como un gran pensador y un gran arquitecto del movimiento tras bastidores. Pero también nos haces ver toda esta otra faceta de Monsiváis, donde él nunca quiso jugar su prestigio público, ¿no? Entonces yo creo que tu libro en ese sentido recupera distintas maneras de pensar a Monsiváis, ¿no? Que en un sentido le haces justicia, pero también le haces justicia en otro sentido. Sí, no es un libro entregado, es un libro amoroso para Carlos, pero es un libro crítico para Carlos. Eso es lo que yo quise hacer. Ahora, en relación a sus críticos, sí me importa decir varias cosas. Luis González de Alba, lo que tenía con Carlos era un encono cultural. A Carlos Monsiváis no le gustaba la literatura de Luis González de Alba. Y Luis González de Alba quedó lastimado con este daño emocional sobre alguien que quiere ser escritor. Yo creo que está demostrado en la literatura mexicana que Luis González de Alba pues no es un buen escritor. Digan lo que digan. Es un buen ensayista, es un buen difusor de la ciencia, es un gran polemista, es el gran militante del movimiento estudiantil universitario, pero ni siquiera su libro, Los días y los años, tiene la importancia que tiene La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. El poder de la palabra es muy importante. Entonces, el poder de la novela de Luis en La noche de Tlatelolco, ¿no? Y bueno, eso generó incluso una demanda. Fragmentos que le cedió Luis González de Alba, Alba y que después no. Pero no hay plagio. No había los derechos autorales y las firmas que Editorial Era debió haber cuidado. Yo como editor te lo digo. Claro. Eso no hubiera pasado. Pero bueno, sí me importa decirlo porque respeto muchísimo más la crítica de Javier Lizárraga sobre Carlos Monsiváis, que es frontal, que no hay celos profesionales literarios y que lo que hay es dos puntos de vista. La calle, como Javier Lizárraga lo planteaba, y el closet, como lo planteaba, porque venían del 68, tenían miedo. Braulio, no lo hemos dicho, El closet de cristal es justamente el libro del que estamos hablando de Braulio Peralta. ¿De dónde nace la intención de hacer este libro? Porque además, Monsiváis fallece en 2010, tú publicas este libro en 2016. Escuché por ahí que te tardaste más o menos 3 años en hacer este libro. 4 años. ¿Qué es lo que detona en ti, emocional, personal, ideológicamente, lanzarte a la aventura a hacer este libro? libro? Yo nunca fui amigo de Carlos Monsiváis, aunque tuve una cercanía muy cercana de hablarnos los domingos, de desayunar cada 15 días, de vernos en fiestas o ir a bares, de comentar lo que estaba pasando en el movimiento mexicano, de las burlas que hacía Carlos de los grupos homosexuales y de los grupos lésbicos y de cómo nos confrontábamos y no podíamos trabajar hombres y mujeres juntos. De todo eso se hablaba con Carlos. Pero cuando muere,
yo sentí mucho dolor. Y yo no quería hacer un libro pues al estilo del romanticismo y un melodrama. Quería hacer un libro que sirviera para lo que yo entiendo que es la historia. Y yo decía, en la historia se habla de Monsiváis comunista, Monsiváis sindicalista, Monsiváis indigenista, Monsiváis sociólogo, Monsiváis economista, Monsiváis etcétera. Pero no se habla de Monsiváis movimiento LGBT. Y esto era lo que más me importaba, porque yo escuchaba al interior de los grupos que no lo querían, lo rechazaban, no lo aceptaban. Y era la columna central, digo, era el intelectual, duro decirlo así, pero era el intelectual que podía aglutinar a los grupos. Y eso es lo que se ve en el libro y eso es lo que yo intenté. Que me encantaría un poco que nos contaras justamente, porque lo que develas en el libro es a este pionero, ¿no? Poco conocido, ¿no? Al lado de Nancy Cárdenas, participando de la gestación de este movimiento lésbico gay en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando aquí con Braulio Peralta en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando con Braulio Peralta en torno a la figura de Carlos Monsiváis. Braulio, nos quedamos un poco en ese suspenso de cuál es la aportación en este momento pionero del movimiento LGBT en nuestro país de Carlos Monsiváis, que tú lo develas en el libro y que nos hablabas que los grupos no lo querían, pero sin embargo es un ideólogo de ese movimiento. Bueno, nace el Frente Homosexual de Liberación con Nancy Cárdenas, con Luis Prieto, con Irene Pintor, con Carlos Monsiváis. Ok. Ahí nace el movimiento. Nadie puede negar eso. No estaba el nombre de Carlos porque Carlos prohibía a Nancy, a Juan Jacobo, a Irene Pintor, a varias mujeres, muchas lesbianas maravillosas que trabajaron en principio con los homosexuales, y Carlos decía, no, yo no. Aquí está el documento, yo no participo. Aquí está los materiales que traje de Londres, yo no participo. Estas son las postales y los pósters que trabajan los matachines en los Estados Unidos. Yo no participo, yo no participo, yo no participo. Pues estaba participando. Él se sentía en un closet de cristal. Yo por eso le puse así, porque él decía que no sabíamos y todos sabíamos. Y Braulio, ¿cómo pensás que ese closet de cristal impactó hacia dentro del movimiento en la década de los 80 con la crisis del HIV? Una figura, un intelectual conocido. Carlos fue fundamental en la lucha del VIH, que esa fue mi discusión con Javier Lizárraga, que está aquí en el libro. Las aportaciones de Carlos son inmensas. Carlos sí salió a la calle por las marchas del el VIH, perdón. Te mareé porque... Sí salió a la calle con el tema del VIH. Sí se manifestó, sí dijo un discurso que se publicó, sí sacó a Astrid Haddad a cantar en las marchas de las manifestaciones con las velas. Y sí lo que no hizo de marchar con los homosexuales, lo hizo por el VIH y que todos éramos el grupo más vulnerable, ¿no? Así de sencillo. Y creó Letra S, o sea, bueno, digo que también es un momento creó primero fundamental. Sociedad y Política con otra personaje en el Nacional y después surgió Letra S. Pero era Carlos el que empujaba, que le hablaba al director del Nacional y que le hablaba al director de La Jornada y se hacían los suplementos. Y en ese momento hubo un reconocimiento del movimiento, de la participación de Carlos. No, el reconocimiento, híjole, lo voy a decir como lo veo, espero que no, perdónenme. No, el reconocimiento es para fallecido. Alejandro Brito, pero yo siempre lo he dicho, pues sí, pero atrás de Alejandro Brito, ¿quién está? El amante de Alejandro Brito. ¿Y quién es el amante de Alejandro Brito? Carlos Monsiváis. Chibón, te quité la palabra. No, es que yo justo recuerdo que hay un libro pionero que se llama El SIDA en México, que
donde viene justo un texto de Monsiváis, otro de Javier Lizárraga, de la propia Mema, de Juan Jacobo, de un montón de gente. Y lo que sí me sorprende es que con la crisis del VIH, estas rencillas personales que en tu libro, por ejemplo, se ven y las retratas muy humanas. O sea, cuando tú cuentas esto de la cachetada que ya mencioné en este programa, Juan Jacobo, que ya la mencionó aquí, yo te leo y es algo que siento que estoy allí viendo. Entonces son unas rencillas que dices, las seguimos cargando ahora, tantas décadas después, y sin embargo en los 80 se sientan y escriben este libro, por ejemplo, sobre el SIDA en México, que fue un libro pionero. Que creo que publicó la UAM, y ahí sí está Carlos Monsiváis, ¿no? O sea, sí tiene ensayos clave, donde incluso, por ejemplo, fue de los primeros que empezaron a hablar de una crítica de medios, de una crítica de discursos, de una crítica de saberes, ¿no? O sea, eso sí lo hizo. Pero Carlos Monsiváis está desde 1966 que publica su autobiografía precoz. Desde ahí habla de los homosexuales que fueron masacrados en Monterrey por participar en el movimiento comunista. O sea, Carlos nunca estuvo ausente de lo que él era. Uh-huh. Nunca negó su orgullo de lo que él era. Es un asunto ideológico de luchas de grupos sobre ser público o no ser público. Es como los políticos que tenemos en el mundo. ¿Cuántos son y cuántos no dicen que llevan una doble vida? Y bueno, y a ellos no los criticamos. Claro. ¿No? Y bueno, la existencia justo de este libro, que se abre esa puerta, que es una recopilación precisamente de textos dispersos en debate feminista. Años 70, en debate feminista, claro, publica Carlos Monsiváis de la vida en México en los años 20 con los homosexuales, la redada de los 41 que ahora se convirtió en película y que a mí sí me gusta y a muchos no les gusta, pero yo sí la defiendo porque me parece que es muy importante la imagen como presencia política, ¿no? Roberto, que sabe más de cine, pues ya me puede decir lo que sea. No voy a decir nada. Pero es muy importante lo que Carlos aportó. Carlos aportó pensamiento, idea y vida social. Los demás que salimos a la calle, pues nuestras patitas, nuestra cabeza y nuestra defensa pública y de dar la cara. Tampoco era poco, pero se necesita fracturar en pensamiento y en ideas y costumbres para tener una presencia pública. Sin embargo, digamos, la aparición de este libro justamente es 2010, precisamente cuando él ya ha fallecido, ¿no? O sea, y es como un poco sacarlo. Uno de los reclamos que le han hecho precisamente a tu libro, El Closet de Cristal, tiene que ver con eso. No he visto entrevista donde no te pregunten, ¿por qué lo publicaste hasta después de la muerte de Monsiváis? Bueno, te lo puedo decir tranquilamente, porque Monsiváis me hubiera mandado a la chingada. Okay. Él mismo no hubiera porque querido Monsiváis que me hubiera prohibido, porque Monsiváis me hubiera dicho no lo hagas, porque la propia familia me dijo, te vamos a permitir hacerlo, pero nosotros no vamos a opinar. Digo, ¿no me demandaron? Y no me pueden demandar porque lo que está aquí es historia. A mí me da mucho gusto que los historiadores son los que me han dicho, oye, hiciste un libro de historia. Me da gusto, la verdad. Me da tristeza que mucha gente del movimiento no les gustó. ¡Ay, Carlos, otra vez! ¿No? Yo lo entiendo, no lo comprendo. En el caso de que se abre esa puerta, yo soy el editor de ese libro. Yo lo publiqué. Todavía estaba vivo Carlos cuando a Marta Lamas y a mí nos dio los manuscritos para que lo publicáramos. Okay. Y el título, que se abre esa puerta, es del poema Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos, que es de Carlos Pellicer. Y que dijo Carlos, ya es hora que se abre esa puerta. O sea, no le dio tiempo, se murió y no salió del closet. Pero ahí está su libro y es una forma de presencia pública. ¿No? No es poco. O sea, decís que no le hubiera gustado el libro, si lo hubiera visto. Mi libro no existiría. Pero, o sea, no de que no le hubiera gustado. Me hubiera hablado, me hubiera ido a encerrar, me hubiera lavado el cerebro y yo me hubiera callado. Pero además es muy probable que yo no hubiera escrito el libro porque estaba vivo.
le llaman oportunista a los que nos atrevemos a hacer este tipo de cosas. Bueno, pues yo con mucho orgullo soy oportunista porque los periodistas somos eso, somos noticia. Pero negaría la legitimidad de lo que vos... No puede, no podría. No podría porque yo soy testigo. Yo me pongo ahí de pechito en la cama con él. No hay manera de que me pueda desmentir. Por eso yo no entrevisté para que me dijera lo que Carlos, no. Yo fui con las personas que sabían quién era y lo que dijeron y lo que me dijeron y lo que yo sé. Esto es un libro de lo que yo sé. No es una biografía, sí es un testimonio y es lo que más se puede acercar a lo que hoy es Carlos. Ojalá se escriba una biografía, pero se van a tardar 15 años en hacerla. Si alguien se atreve. A mí Pues sí. pienso en esta idea que lo has dicho ya hoy varias veces, en torno a esta figura un poco represiva, digo, respecto al entorno. Pero represiva con mucho humor, Roberto. Ah, No está muy era bien, un no se puede represor al estilo Gustavo Díaz Ordaz. No, No, era no, un no, represor. no lo estoy diciendo de esa manera. Era si quieres, voy a decir la palabra, un cacique cultural. Muy bien. Quizá el último cacique Ok. cultural. ¿Y qué tiene de malo si en aquella época Paz, Fernando Benítez, Carlos Monsiváis y hoy todavía Elena Poniatowska tienen una forma de gobernar esto que son las letras? Letras libres y nexos ocupan también espacios importantes como capillas, pero ya no son esa fuerza generadora que eran estos hombres que hicieron, pues con la crónica, historia. Pero porque los suplementos culturales ya no existen, digo, o no tienen la misma importancia que tenían en otro momento, porque la cultura es menos hegemónica, digo, ¿por qué? Yo creo que las redes sociales nos partieron la madre y nos salvaron a todos de la represión cultural. Ok. Porque si hay represión cultural, hay que decir las cosas como son, ¿no? Cada quien escoge a sus grupos y los invitamos o no los invitamos, vienen o no vienen, quién viene a esta mesa, quién no, ¿no? Esa es la verdad. Yo nunca he creído que hay que callar aquello que es necesario como información para poder entender de mejor manera lo que pasa en las vidas sociales, ¿no? Ok, veríamos la aportación de Monsiváis en ese sentido para el movimiento gay, justamente como esta especie de ideólogo, como lo decíamos hace ratito, como este que documentó también para el movimiento y llenó de información, de materiales importantes en ese momento, sobre todo en los años 70, cuando esto estaba eclosionando, y también como en el gran ensayista y cronista de la historia de este movimiento y de la cultura gay en el país. Ese es como tendríamos que recordar a Monsiváis como su aportación. Bueno, pues digo, todo mundo dice, y creo que nadie lo ha desmentido, que después de Novo, como gran cronista de México, es Carlos Monsiváis. Y después de Carlos Monsiváis no sabemos quién es. Fíjate que tan importante puede ser su presencia como cronista. La crónica no encuentra el lugar literario que le corresponde en su mundo, en su espectro de la literatura. Pero la crónica es el documento del académico, del investigador, del sociólogo, del antropólogo, que recurre para conocer la historia de un país. A Carlos lo vamos a ver así, como esa gran aportación que es. Y ¿Va a ser leído en el futuro, crees? va a ser leído por los que leen. Ok. No va a ser leído por los que nunca leen. No va a ser leído por los ignorantes, por los que no se ocupan más que de divertirse. Va a ser conocido, va a estar en las enciclopedias, va a estar en la Wikipedia. ¿Pero te parece y está- trascendente literariamente, Braulio? A mí sí. ¿Sí? Si yo leo Apocalipsis, que es su último libro de crónicas, o leo Que se abra esa puerta, o leo Amor Perdido, entiendo que no es poco algo de lo que es México, y algo de lo que es el mundo, y algo de lo que es mi mundo. Tú hablabas de diferenciarlo además como el personaje que queda justo en sus libros y el personaje que se dedicaba al trabajo periodístico constante
y el personaje que tenía una figura pública en los noticieros y en cualquier tipo de programa de opinión, que habría que diferenciarlos y no confundirlos. Es así, ¿no? La pregunta concreta. No, la pregunta concreta es, o sea, digo, hablas justamente de que si Amor Perdido, Apocalíptic son textos que van a sobrevivir para el futuro, ¿no? Digo, mientras que van a eso otro sobrevivir que era más que los de Luis González de Alba, por ejemplo. Van a sobrevivir más que algunos escritores que hoy son moda y dentro de unos años dejaron de ser moda. Va a sobrevivir más que... No quiero dar nombres. Pero a lo que me refería era olvidar justo la inmediatez de este personaje que la gente sentía cercano porque lo veía todos los días en el noticiero de López Dóriga o de Guillermo Ortega Ruiz o opinando sobre cualquier cosa. Era el hombre que opinaba de cualquier cosa, pues, ¿no? Salir en la televisión no es importante. Por Cuando eso. salga yo de aquí me van a decir, oye, te vi en TV UNAM. Ojalá, Braulio. Pero nada más es te vi en TV UNAM, no es te oí y oí lo que dijiste, qué interesante. O qué estupidez la que dijiste. No es una presencia histórica la televisión, me duele decirlo, Sí, ¿eh? Yo por eso nunca trabajé en la televisión, nunca me interesó la palabra hablada, porque la gente no. Los libros sí. Y Carlos, por supuesto que va a ser una presencia histórica en la literatura mexicana, no tengo la menor duda. Más que Fernando Benítez, más que muchos, ¿no? Sí, Braulio, situando un poco la mente en el cuerpo, ¿cómo pensás que la sexualidad de Carlos afectó el ser cronista? Uy, qué pregunta. Bueno, Carlos Monsiváis decía, me hace recordar algo, que si él no fuera gay, no sería lo que es. Eso es lo que yo te puedo responder. Y creo que tienes razón. Uno es lo que es a partir de su sexualidad, a partir de su conciencia corporal frente a los otros. Y un diferente, yo creo que esa es nuestra presencia y nuestra aportación, un diferente se nota, se ve. Creo que por eso era tenía un radio de acción y un brillante siempre Carlos, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Pero Carlos sin duda. Chibón. Pues a ver, me preocupa que quizás la gente se quede con esta idea de que era una figura que se dedicaba sobre todo a crear cosas y luego ocultarse y que no digamos cuáles son las cosas que creó, ¿no? Si yo te preguntara, ¿cuáles crees que son sus grandes contribuciones más allá de sus ensayos? ¿Qué espacios dirías que gestó? ¿Qué carreras fomentó? Ya mencionabas la de Alejandro Brito, ya se mencionaba Letra S. ¿Qué otros grandes logros, dirías, tiene Monsiváis? Monsiváis, el activista LGBT, porque también está Monsiváis, el activista feminista, que es uno de los artífices de debate feminista, y eso tampoco es poco. Pero, ¿cuál sería como ese legado en obras que nos deja? En obras no necesariamente en literatura o crónica, sino espacios. Te lo voy a contestar de una forma muy simple. Para mí es muy importante la salida a la calle del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en 1978, cuando salen con un contingente el 2 de octubre y marchan. Carlos se quedó en su casa. Y Carlos fue olvidado todos esos años que siguieron a los que salieron a la calle. Entonces, la presencia sin duda importante de gente como Juan Jacobo Hernández, Javier Lizárraga, muchos, José Ramón Enríquez, Nancy Cárdenas, Irene Pintor, La Gorda, todos esos travestis, transexuales, transvestidos que no tenían nombre y que salieron a la calle y que dieron su dignidad frente a los que no salimos. Yo en 78 me quedé, como dicen, de banquetera y que me gritaban banquetera, únete, banquetera. Yo dije, no, yo no marcho. No, porque me van a ver, ¿no? Esa es la marcha de la dignidad. Pero está otra marcha de la dignidad, que es la marcha del pensamiento, la marcha de las ideas. Entonces, a veces,
Es como si no quisiéramos ver la importancia de pensar frente a la importancia de salir. No que los que no salgan a la calle no piensen. Son parte fundamental, importante de la vida política y pública. Pero vertebrar unas ideas de lo que es el movimiento LGBT, pues está en que se abre esa puerta, sin duda. O está en mi libro de historia, donde yo meto a Carlos y lo inserto dentro del movimiento homosexual. Para mí eso es muy importante. Es algo a lo que yo no puedo, no puedo decir que no lo es, que sí es, ¿no? Braulio, vamos a un corte y seguimos platicando Sí. aquí contigo sobre Carlos Monsiváis. Esto es Los 41 tropiezos de la heteronorma en México y me parece que, no sé, estoy un poco apabullado con muchas ideas en este programa. Vamos a un corte y regresamos aquí en un ratito. Estamos de regreso en Los 41 tropiezos de la heteronorma en México y, bueno, fuera del aire ocurren muchas cosas en este programa y empezamos a discutir y a decir algunas veces lo que pensamos que es un poco más radical de lo que decimos, pero una de las cosas que dijimos hace un ratito lo estaba diciendo justamente Lucía. Sí, es que al encontrarme con la figura de Carlos, vi que hay muchas reacciones amor-odio, ¿no? Como que está muy polarizado. No te iba a preguntar de qué lado está, pero lo que pregunto es si pensás que este odio por parte de la comunidad tiene que ver con no perdonarle de alguna manera a Carlos, que no haya politizado su sexualidad en pos de los derechos, ¿no? Y en este sentido, el por qué. Porque también hubo un contexto de patologización y cómo vivió Carlos su sexualidad. Mira, la gente más inteligente que estaba cerca de Carlos, pienso gente como Sabina Berman, por ejemplo, o Carlos Monfil, o yo, le decíamos que saliera del closet, que le estaba haciendo daño. Y él se burlaba, se reía. Su explicación muy simple es que lo iban a catalogar como un autor o un escritor homosexual. Pero fue concederle a la sociedad hipócrita, a la sociedad machista, a la sociedad misógina que él criticaba, le concedió, creo, ¿no? Pero también yo lo entiendo, la familia es pentecostés. Bueno, y tú hablabas... No es poco, ¿no? La religión, Claro. el tema. Citabas a Krause después de la muerte de Monsiváis, que hablaba de esta triple marginación. Cuéntanos Así un es. poquito de eso. No, pues Carlos, cuando muere Carlos, Enrique Krause decía que sufría la triple marginación de clase, racial y sexual. Así de simple. Y yo creo que está bien definido. Una pregunta. Decías que Monsiváis no quería pasar a la historia como un autor gay. ¿Tú crees que de alguna manera terminó pasando a la historia paradójicamente como un autor gay? Porque en el momento en que Horacio Franco le pone la bandera y en el momento en que se publica, por ejemplo, este libro y hay toda una serie de recuperaciones del papel que él tuvo, ¿no dirías que irónicamente terminó pasando lo que él no quiso en vida? Híjole, esa es una buena... Yo no puedo hablar por Carlos, ¿no? Ni puedo decir qué va a suceder. Sí creo que por fortuna Carlos entra a la agenda LGBT, pero Carlos no se sale de la agenda de Amor Perdido o Apocalíptic como un cronista de enorme magnitud sobre la ciudad, por ejemplo, sobre la cultura, por ejemplo, sobre el ensayo literario, por ejemplo, sobre su aportación al tema del sindicato, el indigenismo, la izquierda, ¿no? O sea, él se murió siendo pro Andrés Manuel López Obrador. No sé lo que diría hoy, pero él se murió siendo pro Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es multifacético,
Pero que hoy hablemos en la agenda LGBT de Carlos Monsiváis, a mí me llena de mucho gusto. Yo escribí ese libro por eso, por ese amor-odio. Esas contradicciones que yo también tengo. Yo con Carlos tenía muchas discusiones. O sea, yo no era una persona de su enorme erudición, pero tenía la inteligencia para decirle, oye, Carlos, no tienes razón. Te estás atacando a los grupos de manera indiscriminada. Él no lo creía. Él creía que se estaban dañando los grupos, ¿no? Él creía, él era un soñador, ¿eh? Él creía que la importancia de que trabajaran hombres y mujeres en el movimiento, y ahora agregamos travestis, transexuales, transgéneros, queers, intersexuales, etcétera, lo que quieras, todo el abecedario si quieres, lo que le importaba era que hombres y mujeres trabajaran. Ese era el sueño. Pero nos damos cuenta que es imposible en política. Un gay, hablo como generalidad, no piensa lo mismo que otro, ni vota igual que el otro. Por eso se equivocan con las elecciones políticas. No tenemos representación política los gays. La representación política la ejercemos como ciudadanos nada más, no por nuestra sexualidad, sino por nuestro pensamiento político, creo yo. Y Carlos pensaba así, ¿eh? Y creo que tenía razón. Bueno, pero también si pensamos un poco en la historia de la izquierda de este país y en la homofobia de esa izquierda conservadora, ¿no? Una homofobia, pues digo, que nos ha acompañado pues 60 años de historia de partidos políticos, ¿no? Digo, me parece en algún sentido como esta homofobia introyectada de Monsiváis, de no manifestarse y de estar tan vinculado a determinados momentos del Partido Comunista, etcétera. ¿Tú crees que Carlos era homófobo? No, no creo que lo sea. Porque lo estás diciendo de una manera. Me parece que al no decirlo, ¿no? Digo, al no parecerle necesario manifestarlo yo sí creo públicamente. en la historia y sí creo en la represión de la historia y sí creo en la represión de los movimientos. Ellos venían del movimiento estudiantil. Ellos vivieron una época que no vivimos nosotros. Ninguno de nosotros tiene los 80 y tantos años que tendría Carlos Monsiváis. Y vivir esa época con todos los tabús, con todos los usos y costumbres, con toda la manera de ser mexicana, con ese priismo adocenado que no termina por dejarnos en paz, Claro. ¿no? Perdón. Carlos tenía los temores sociales, lógicos de lo que había vivido su generación. No, es que me tocó justo No lo vivirla. disculpo, no, claro. para nada. Yo creo que debió haber salido del closet, ya lo dije. Creo que no tuvo razón, pero creo que lo que hizo fue importante. Por mi madre Bohemios, que era prácticamente una columna política, nunca dejaba de criticar a un misógino o a un homófobo. Por darte una respuesta concreta sobre la palabra homófobo. Y de hecho nos contabas fuera del aire, y yo creo que sería bueno escuchar, que incluso con gente que fue candidata a la presidencia, como el propio Fernández de Ceballos, tuvo desacuerdos públicos fuertes, ¿no? No sé si... Bueno, no, pues Fernández de Ceballos le dijo joterete a los ojos de todo mundo. ¿A quién se lo dijo? A Carlos Monsiváis. René Avilés Favila se burlaba porque en los baños Rocío de Tlalpan se encontró a Carlos Monsiváis haciendo qué, ¿no? No digo haciendo qué. Y lo publicó en un periódico como el Excelsior. O sea, vuelvo a lo mismo, el closet de cristal. Lo sabía el grupo Nexos, lo sabía el grupo Vuelta, lo sabía el grupo Siempre, lo sabía el movimiento homosexual, que tenían un aliado en Carlos Monsiváis y también un enemigo en Carlos Monsiváis. ¿Y cómo vivía el grupo intelectual heterosexual que sabía, ¿no? de la sexualidad de Carlos? Con miedo, lo respetaban, lo veneraban. Carlos entraba con su mayate de último momento a la sala de cualquier político, empresario, economista, grupo cultural, grupo agangueo, y iba del novio que lo acompañaba de aventura de ese día. Así de sencillo. No estoy diciendo nada, digo, eso no está en el libro, pero es verdad, lo puedo comprobar. No me gusta hablar de lo que no puedo comprobar.
Ay. No, bueno, es que sí, yo creo que sin duda es una figura compleja. Ya decíamos fuera del aire, a mí me tocó crecer en un hogar, digo, mi padre militó en el PRT, él estuvo en aquella marcha donde los trotskistas recibieron al FARC, y yo crecí en un hogar donde precisamente me decían, es que no estaba, y siempre escuché esa ausencia de Monsiváis, y como figura quizás se me fue complejizando gracias a dos personas. Una es Javier Lizárraga, a quien admiro y quiero muchísimo, y que también tiene este tono de reproche, y que Javier, por ejemplo, sí participó incluso en discusiones académicas, técnicas, incluso sobre sexualidad, y hay una especie de reproche de que eso era algo que había que hacer, y Carlos no siempre lo hacía. Pero por el otro lado, por ejemplo, Alejandro Brito, a quien quiero también muchísimo y estimo mucho, cuenta una historia distinta, ¿no? Entonces, como que biográficamente me encuentro con un personaje que cada vez veo con más sofisticación. Y bueno, después de escucharte me queda claro que esto que dices, de que es un aliado, pero también es un enemigo, creo que en el libro lo retratas muy bien. Porque dices cómo ayuda incluso a gente que no quiere a crear espacios culturales, porque ve la importancia que tienen. O sea, que en algún momento podía dar un paso atrás de sus desacuerdos y ayudar a gestar espacios. Y sin embargo, también tenía desacuerdos duros, ¿no? O sea, la parte que cuentas de Javier Lizárraga e incluso de las bromas, de los bloqueos, es muy fuerte en el libro, ¿no? O sea, por eso decía yo, nos cuentas de un Monsiváis muy complejo, que a veces es un gran estratega, es un arquitecto, da un paso atrás, ve el horizonte, y a veces no, ¿no? O sea, la parte donde Javier dice, denle las gracias a Carlos porque ahora todo el mundo me conoce gracias a lo mal que él habla de mí. Esa es una parte muy fuerte. Mira, tu papá tenía razón en relación a la crítica a Carlos Monsiváis, pero había que verlo desde el lado de la historia. Monsiváis era comunista, tu papá era trotskista. Sí. El comunismo y el trotskismo no se llevan, o sea, para responder ideológicamente al tema, ¿no? Pero tu papá tenía razón. En relación a lo otro, Carlos era, voy a decirlo como lo veo, como la cuarta pared de Bertolt Brecht. Era un teatro, ¿no? Entrabas a ese juego y él te aceptaba en ese juego, porque Carlos tenía un pensamiento lúdico, irónico, sarcástico, enfermizamente, donde la conciencia, la toma de conciencia es fundamental para entrar al juego. Y si no entras en ese juego de inteligencia, te expulsa. Era un teatro muy brechtiano, era una cuarta pared donde entrabas o no entrabas, donde entendías lo que te estaba diciendo o te ibas. Como mucha gente, muchos gays, los escucho, ¿no? Y mucha gente común y corriente heterosexual, ay, no le entiendo lo que escribe. González de Alba se atrevió a decir que escribía mal. Sí. Pues tampoco lo entendió, ¿verdad? O sea, sí me explico lo que quiero decir, que Carlos sí era un pensamiento muy por encima de muchos. Eso duele, eso da envidia, eso crea encono, frustración en muchas personas que quieren ser esa figura, esa forma de ser, ese espejo. Y cuando no pueden, odian, creo yo. Eso es psiquiatría pura, perdón. Es que es así, no lo inventé yo, pregúntenle a Mary Lang, ¿no? Pero vos dijiste para mí algo súper importante que fue, si soy gay no implica nada más, digo, puede haber diferencias dentro del activismo gay, lésbico, obvio, porque si no parece que somos todas las personas iguales por una sexualidad. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es la singularidad de Carlos en los posicionamientos políticos en torno a los derechos de la comunidad LGBT? Pues los derechos amplios, los derechos constitucionales, los derechos civiles, la no marginación, matar de una vez y para siempre el concepto bíblico y llevar a la mesa la Carta Magna. Pero al mismo tiempo nos contabas fuera del aire que él no creía que los colectivos LGBTI tuvieran que como heterosexualizarse, por ejemplo, a través de la figura del matrimonio. Es que él defendía la ley
del matrimonio, pero no estaba a favor del matrimonio. Yo he vivido 25 años en relación y nunca me voy a casar. ¿Sí me explicó? Sí creo que por ley hacerlo implica, pues, no tener problemas para visitar al enfermo, que la familia no ejerza derechos que no le corresponden y que le corresponden al esposo o a la esposa, etc. Él decía que hacer el matrimonio igualitario era hacernos en un mundo heterosexual donde todos éramos iguales. Y él decía que la diferencia, lo que mostrábamos, el rostro que mostrábamos de nuestra diferencia, era un gran ejemplo al mundo heterosexual. Yo también lo creo, ¿eh? En eso sí coincido. O sea, aplaudo el matrimonio, pero el mismo derecho que tengo a hacer concubinato. ¿Qué chingados me importan las leyes? Yo amo por encima de las leyes. Este sería y este hombre lo hizo, no solo fue Alejandro Brito, le decían el novio de México, ¿no? Sí. Por algo le decían así. O sea, Angélica María se quedó chiquita, ¿no? Braulio, muchísimas gracias por esta conversación y por venirnos a provocar ¿Ya de quieres alguna manera masacarlos? tantas cosas. No lo sé, o sea, no me encanta la idea, tú mismo lo dijiste, de cacique Era un cultural. buen crítico de cine, ¿no? Era un estupendo crítico de cine, eso sí, y un maravilloso coleccionista. Quizás el Museo del Estanquillo y su aportación, digamos, como coleccionista, y poner el mundo del coleccionismo en un nivel importantísimo para la cultura nacional, quizás sea como de las cosas que más quiero y respeto de Carlos Monsiváis. No estoy tan seguro que vaya a ser tan leído en el futuro. O sea, digo, como bien lo dices, lo va a leer quien lo tenga que leer. Nadie vamos a ser leídos en el futuro porque cada vez somos no más lo sé. idiotas en todas las sociedades. Pero no sé. Ahí tengo como una duda que bueno, no llegaría a ver seguramente en la vida. Pero querido Braulio, muchas gracias por venir. Te agradecemos. No, gracias a ti. De verdad, Gracias. muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues esto fue Los 41 tropiezos de la heteronorma en México sobre Carlos Monsiváis, que seguro podrá generar algún tipo de discusiones en torno a lo que significa y lo que hoy además se puede decir y que probablemente hace 10 años, hace 15, hace 20 era imposible de decir de determinadas figuras de la cultura en este país. Así que pues nos vemos por aquí la próxima semana. Hay gente que habla de esta identidad mushe como los mushes, las mushes, ¿no? O sea, es decir, me llama mucho la atención y sé que en el zapoteco además hay un artículo, digo, que no está nombrando el género. Estas identidades no están congeladas en el tiempo y a veces se habla en efecto de la identidad mushe como si llevara 500 años sin cambio y desde luego esto es una enorme falsedad porque la identidad ha cambiado, incluso han ido construyendo espacios. Si hay construcciones en torno a la identidad mushe que sean en la etapa adulta y si es siempre en el corto tiempo, ¿no? ¿En qué periodos? ¿Cómo ves en la cultura occidental la falta de reconocimiento que tenemos con las infancias trans, por ejemplo? Es un corpus de identidades de género indígenas preexistentes a las categorías LGBTI que hoy gozan de una fuerza, de una potencia y de una incidencia política en muchas partes de América Latina, del mundo, y en México también se ha logrado mucho y faltan cosas.